Iniciemos nuestra primera práctica. Para ello nos dirigiremos hacia el menú trabajo de clase y dentro de trabajo de clase vamos a localizar la práctica 01, ferretería MEX. Vamos primero a ver cómo descargamos el archivo de recursos o de práctica que vamos a utilizar. Vamos a darle clic, como lo estás viendo que lo estoy haciendo en pantalla, y una vez que nos abre una previsualización nos vamos a ir a esta parte y le damos nueva ventana. En esta nueva ventana nos va a dar la posibilidad de abrir el archivo, pero adicionalmente una vez que se haya abierto vamos a poderlo descargar, porque precisamente este es el botón que nos va a permitir realizar. Le damos descarga. Hay que recordar que lo que estamos trabajando es Google y bueno, pues tenemos que pasar de este formato Google hacia el formato de Excel. Aquí ya lo tenemos descargado. Siguiente paso sería entonces abrirlo y pudiéramos entonces iniciar nuestro trabajo. Vamos a abrir nuestra práctica y tener listo, como verás, se ejecuta entonces Excel y podemos ahora sí empezar a trabajar sobre este archivo con las instrucciones que nos indique la práctica. Bueno, vamos a darle a habilitar edición para que podamos aplicar las opciones que nos piden y luego procederemos a habilitar las instrucciones. Una vez podemos cerrar esto, regresamos hacia la parte del menú principal de la plataforma y una vez que lo tenemos ahí vamos a darle las instrucciones. Las instrucciones vienen en un archivo PDF, pero con esto tenemos ya la posibilidad de poderlo ver. Así es como viene el ejercicio, y te puedo comentar que es uno de los exámenes que tendrá un formato muy similar al que tú podrías recibir. Son aproximadamente 3 diferentes tipos de exámenes. En cada uno de ellos se revisan todas las habilidades que aprendimos en el curso. Bueno, vamos a empezar a resolver la primera instrucción. Para no hacerlo tedioso ni aburrirte, lo primero que vamos a hacer, te voy a pedir que leas la instrucción número 1. De acuerdo. Recuerdas que tenemos en una hoja de cálculo, podemos tener varios datos con datos duplicados. Vamos a revisar si este es el caso. Bien importante, tenemos que tener la costumbre de leer primero completamente toda la instrucción para tratar de comprender y de recordar a qué tipo de habilidad es la que nos están pidiendo. Eliminar duplicados. Ok, ese es un tema que vimos en el curso. Eliminar duplicados. Ahora tenemos que vernos, muy importante, tenemos que ver y leer muy bien en qué parte del libro nos están solicitando esta acción. Si es en artículos o es en catálogo. Aquí tenemos que es en la hoja de artículos. De acuerdo. Tenemos una tabla. La propiedad de la tabla nos pide, o en esta tabla tenemos varios artículos que vienen duplicados. Si te fijas, aquí viene el 101 varias veces repetido. Entonces a esto se refiere con el tema de quitar duplicados, es decir, aquel elemento que viene repetido por más de una ocasión. Una propiedad de Excel es que reconoce el rango de datos si yo le presiono control E. Perfecto. ¿Recuerdas en dónde se veía el tema de duplicados? Ficha de comando datos. ¿Sí? Puede ser una opción en esta parte. Es donde lo puedes encontrar. Y puedes también encontrarlo en la ficha diseño, quitar duplicados. En cualquiera de las dos opciones nos permitiría hacer esta acción. Quitamos los duplicados y listo. Muy bien, veamos la siguiente parte. Número 2. Ok, ahora tenemos que convertir, o más bien, primer paso, eliminar el formato de tabla. Formato se refiere a el color, el tipo de letra,
en sí las características de una tabla. Tenemos por lo tanto que convertir esta tabla en un rango tradicional. Volvemos a presionar Control E, ¿de acuerdo? Y para convertir el rango de una tabla, fíjate lo que pasa en esta ficha contextual. Es decir, que si yo la presiono en una celda ajena a ella, no se aparece esa ficha contextual. Si yo me vuelvo a colocar y selecciono de nueva cuenta Control E, vuelve a aparecer. Es bien importante porque esta parte solamente la vas a encontrar en esta sección. Entonces hay que recordar esa parte. Y bueno, pues justamente en el grupo herramientas encontramos el comando que convertirá esta tabla en un rango. ¿Por qué ya es un rango? Ya no tiene los botones de filtrado que corresponden a una tabla. Muy bien, veamos el siguiente punto. Quiero que por favor tengas mucho cuidado en cuál de las hojas de cálculo del libro se tiene que aplicar la instrucción. Eso es lo más importante. Si te llegas a equivocar en la hoja de cálculo, bueno, pues obviamente los resultados no serán los que se esperarían en el examen, o bien no te va a checar, no vas a encontrar lo que te están pidiendo. Es bien importante identificar en qué hoja de cálculo te están pidiendo se aplique tal acción. Muy bien, en este caso tenemos que irnos a catálogo, ahora sí, y dentro de este rango de datos nos piden que lo convirtamos en una tabla. Ficha inicio, ¿recuerdas el grupo? Grupo estilos, estilos de tabla, es un estilo azul y tendríamos que localizar aquel que diga medio 2. Ahora, también importante, deja el mouse el tiempo suficiente para que te permita leer el nombre del comando que te están pidiendo. Si tú haces esto, pues lógicamente nunca vas a ver el nombre del comando que te piden. Entonces, por favor, deja el tiempo suficiente para que puedas ver el nombre del comando que te piden. Todos los nombres que te piden en un examen existen. El tema es que pues permitas que tu mouse te despliegue el nombre con el tiempo suficiente. De acuerdo, listo, ahí está. Ahora veamos la siguiente parte. Perfecto, aquí igual nos están colocando esta parte de la hoja de cálculo. Hay que tener cuidado con este tema, ¿sí? Y es una operación que implica una resta. Ok, entonces, dado que es una tabla, observa cómo lo va a colocar la tabla, y eso es absolutamente normal. Nos coloca esta etiqueta que nos permite identificar a qué se refiere, y por el hecho de ser una tabla, esto también que va a ocurrir es completamente normal. Se autocalcula el resto de los datos que corresponden a la tabla.